hemos dicho en el pasado de que la justicia de Dios es cuando Dios nos da lo que merecemos. Eso es la justicia de Dios. La misericordia de Dios es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Es como el castigo se detiene por su misericordia. Y la gracia de Dios es cuando Dios nos da algo que no merecemos. Y si durante nuestra vida, entre semana, estamos con nuestro radar espiritual poniendo atención, cada día nosotros podemos ver claramente la gracia de Dios en nuestras vidas. Cada día Dios nos da lo que no merecemos. De hecho, la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas trabajan para nuestro bien. ¿Y qué es eso? Gracia de Dios, porque si es algo bueno, es algo para nuestro bien y no lo merecemos, es la gracia de Dios. Y es por su pura gracia. Y dije, si ponemos atención espiritual, y ese es un sí condicional, porque cuando tus pensamientos no están, solo nuestros pensamientos están solamente en las cosas terrenales, aquí, viendo nada más aquí en la tierra, es muy difícil que veamos la gracia de Dios en nuestra vida. Pero cuando nuestro corazón, nuestra atención, nuestra mente busca las cosas de arriba, entonces estamos alertas espiritualmente a todo lo que Dios hace por medio de nosotros y en nosotros, y entonces sí podemos ver la gracia de Dios en nuestra vida. Cuando no pone uno atención a la gracia de Dios, cuando uno en su diario vivir está tareado, lleno de quehaceres y preocupaciones, saben lo que sucede. Número uno, no vemos la gracia de Dios. Y cuando un corazón no ve la gracia de Dios, el enemigo lo hace ver pura cosa mala y negativa aquí en la tierra. Y aunque sea uno creyente, hijo de Dios, lo que sucede, el enemigo puede causar, por medio de lo que vemos, acuérdense, no estamos poniendo atención arriba y la gracia de Dios, entonces el enemigo es maestro en poner resentimiento en los cristianos, resentimiento contra Dios, o falta de confianza, o se desilusiona el cristiano porque no ve la obra de Dios. Pero la realidad, como el tema que le puse a esta meditación, hermano, es Dios se está moviendo cada día en nuestras vidas. Y recuerdo la película de Crónicas de Narnia, ¿cierto? Cuando sale Aslan, el león representando a Dios, y el asunto es que Aslan is moving, o sea, se está moviendo. Cuando nosotros ponemos atención espiritual a lo que nos sucede, vamos a decir gracias Señor, porque aún puede ser emocionante ver todo cómo Dios está moviendo las piezas en nuestras vidas hacia un bien común, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y en Génesis capítulo 31 estamos viendo la vida de Jacob, quien fue hijo de Isaac, quien fue hijo de Abraham, y después el pueblo de Israel, o de Jacob, que es Israel, decía el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Lo que estamos viendo es la vida en específico de Jacob. Y si han estado siguiendo estas enseñanzas del tercer domingo del mes, vemos cómo está progresando, ¿cierto? Está progresando algo que Dios inició prácticamente en Génesis 3:15, cuando le hizo la promesa a la mujer, y Dios maldijo a la serpiente, que la simiente, dice, va a haber enemistad entre tu simiente de Satanás, que es el mundo sin Dios, incluyendo a los espíritus malignos,
y la simiente de la mujer. Dice, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer es Cristo Jesús. Dice, y tú le vas a herir en el tobillo, en el calcañar. Esto fue lo que sucedió en la cruz. Y el día de hoy, el Evangelio de Jesucristo se está predicando por todo el mundo. Gracias a Dios. Y millones de familias han sido bendecidas. ¿Recuerdan Génesis 12? Cuando Dios llamó a Abraham y le hizo la promesa, te voy a bendecir y vas a ser bendición, todas las familias de la tierra, dice, van a recibir bendición por causa de ti y de tu simiente que es Cristo Jesús. Y toda esta bendición que Dios ha dado a la humanidad es por su gracia. Acuérdense, no es su justicia, eso sucedió hace 2000 años en la cruz, porque Dios castigó nuestro pecado. Dios ya dio a la raza humana lo que merecía. La justicia de Dios es cuando Dios nos da lo que merecemos y ya nos lo dio hace 2000 años. Pero el castigo lo recibió Cristo Jesús. Y Dios en su misericordia también ya refrenó el castigo por la obra de Jesucristo. De manera que después de la cruz, hace 2000 años, la humanidad lo único que está realmente recibiendo de parte de Dios es su gracia. Y alguien puede decir, pero ¿cómo? Si mire cómo está el mundo. Pero es porque el ser humano ignora a Dios. Eso es el resultado del ser humano a sacar de su vida a Dios. Y por eso el mundo está como está. Pero en medio de eso, Dios nos muestra su gracia. Porque tanta cosa buena que estamos recibiendo sin realmente la humanidad merecerlo. Y a través del libro de Génesis vemos todas las cosas que le sucedieron a Abraham, a Isaac y a Jacob, para que al final todas las familias de la tierra pudieran tener esa oportunidad de recibir la bendición. Algunos teólogos le llaman la bendición de Abraham, que es Cristo Jesús, es el Evangelio de la gracia de Dios. Y en Génesis 31 estamos viendo los eventos ahora en la vida de ¿quién? De Jacob. Si ustedes recuerdan, hermanos, y si la están leyendo para que recuerden lo que hemos estado viendo, vemos que Jacob, después de muchos años de haber vivido con su suegro Labán y haberle servido muchos años, ahora Jacob decide regresar a su tierra, a la tierra de Canaán, a la casa de su papá Isaac. Pero ahí estaba alguien, su hermano, ¿cierto?, que deseaba matar a Jacob, su hermano Esaú. ¿Recuerdan la historia de engaño, de cómo prácticamente le robó la primogenitura, la bendición, etcétera? Y por eso se fue de Canaán acá con su suegro Labán. Pero ahora lo que estamos viendo es que Jacob regresa a casa. Jehová, Dios, ha estado guiando la vida de Jacob de diferentes maneras. Y eso dije el mes pasado cuando hablé de este tema. También pongamos atención cómo Dios guía al que cree en Él. En el caso de Jacob, vean las maneras cómo Dios iba guiando. Visiones. ¿Recuerdan la escalera? Que se le llama la escalera de Jacob, la visión que tuvo, que allá veía ángeles descender y subir. Lo está guiando Dios, Jehová Dios, a Jacob. Pero también en Génesis 31, el versículo 11, dice, y me dijo el ángel de Dios, es decir, ¿cómo guía Dios a Jacob? Por medio, ya vimos, de visiones y ahora de ángeles. Pero algo interesante también que vemos es que Dios guía a Jacob por medio de las circunstancias que está viviendo Jacob. Entonces vean, Dios puede usar aún a nuestra familia para guiar nuestras vidas.
Vean Génesis 31, el 14 al 16. Después de que Jacob le dijo a Raquel y a Lea, le dijo, nos vamos. Y les explicó todo lo que su papá le había hecho, ¿cierto? Le dijo, es que tu papá me ha robado, me ha cambiado el salario quién sabe cuántas veces. Ahora miren la respuesta de las hijas de Labán, el suegro de Jacob. Versículo 14. Y respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? La respuesta es no, hermanos. Dice, ¿no nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido todo, del todo nuestro precio, en una dote que daba al suegro por la esposa. Pero históricamente esa dote, hermanos, también tenía parte la misma mujer, la misma hija que se iba, hermanos. Era su parte. Y aquí Lea y Raquel están diciendo en el versículo 15 que dice, no nos tiene ya como por extrañas, su papá a ellas, pues que nos vendió y aún se ha comido de todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, recuerdan que fue por medio de Jacob. ¿Recuerdan las ovejas? Que empezaron Jacob a tener las mejores ovejas y las más débiles y las malas se le quedaron a su suegro, que eran poquitas. Pero las hijas de Labán decían, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Las hijas de Labán lo conocían muy bien y ellas mismas confirmaban lo que Jacob decía con respecto a su papá, a Labán. Y ellas daban testimonio de las injusticias de su papá, no solamente hacia ellas, sino hacia su yerno Jacob, el esposo de ellas. También creían que fue Dios el que le quitó la riqueza a su papá. De hecho, hermanos, ellas estaban convencidas que esas riquezas eran de ellas. Todo lo que le quitó Jacob a su papá, es decir, que Dios se lo quitó a su papá para dárselo a Jacob y a ellas estaban convencidas, esas son nuestras riquezas, eso nos pertenece. Y por eso no se sentían muy mal de apoyar a su esposo Jacob para irse con todo lo que había acumulado. Por lo tanto, ellas apoyaron a su esposo en su decisión de irse a la casa de su padre y regresar a su tierra. Jacob le dice a Raquel y a Lea, hermanos, lo que Dios le había revelado a él. Y ellas confirman, en cierto sentido, lo que Dios está diciendo a Jacob que haga, es decir, ir a su tierra, a la tierra de Canaán. En el versículo 13, Génesis 31, 13, si ustedes recordarán que Jacob le está diciendo a sus esposas, a Lea y a Raquel, que Jehová se le apareció. Y en el versículo 13 dice lo que Dios le dijo: yo soy el Dios de Betel, en donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Pero miren lo que Dios es el que le está diciendo: levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios es el que le dijo, pero por medio de las circunstancias que está viviendo Job, está confirmando que eso realmente viene de Dios, en que se vaya. Y vimos aquí a las hijas de Jacob diciéndole: sí, vamos, porque esto es lo que nuestro papá nos ha hecho. Entonces, algo que yo veo es el testimonio de tu propia familia. En el caso de Jacob, el testimonio de su propia familia estaba confirmando lo que Dios le había dicho, hermanos. Esto es confirmación. Y en verdad, si pensamos ahora en el año 2024, después de que ya vino Jesucristo, realmente el testimonio de tu propia familia podría ser usado por Dios para guiar tu vida. Por esta razón, escucha con atención lo que tu familia dice.
con respecto a situaciones que tú estás viviendo o con respecto a otras personas con las cuales tú te relacionas. Escucha con atención, porque Dios puede usar a tu familia para confirmarte algo que probablemente, o tú ya el Señor ya te iluminó, ¿cierto? Escuchando una predicación o estando meditando en su palabra. Algo pasó por tu mente, es una resolución que tú sientes viene de Dios. Pero entonces, si escuchas a tu familia, Dios podría afirmar o confirmar eso que ya reveló y puso en tu corazón. Escucha con atención a tu familia, y si la escuchas con atención, el Señor va a confirmarte. Toda persona que es pastor, y aprecio mucho lo que las palabras, hermanos, de las personas que han apreciado por el mes del pastor, pero cuando Dios llama a una persona al ministerio, sabían que es una convicción de Dios. A hombres a ser pastor, a mujeres a irse a estudiar un seminario, ya sea para servir al Señor como misioneras o para casarse con un pastor y apoyarlo. Viene de Dios y nunca falla cuando viene de Dios. Pero entonces vean, cuando Dios llama a alguien al ministerio, y el ejemplo es, digamos, a ser pastor, el testimonio de la propia iglesia puede confirmar en ese joven o en esa señorita lo que está experimentando, está convencida que viene de Dios. Pero las palabras de los hermanos y las hermanas, es decir, esa es su familia espiritual, puede una de dos confirmar lo que está probablemente sintiendo en su corazón esa persona, pero también puede decirle no, ese no es tu llamado. Es decir, hermanos, cuando Dios llama a una persona a servirle, nada cambia. Pero cuando el ser humano simplemente se emociona, porque eso puede ser, y déjeme decirle, cuando estudié en el seminario 4 años, empezó un grupo grande de mi generación, no sé, eran más de 30, 40 personas, pero el primer año estuvo así de grande, el segundo año se redujo, el tercer año se redujo más. Y esa ha sido la historia de este seminario y de todos los seminarios, hermanos, aquí en Estados Unidos y en el mundo. Porque muchas personas se mueven por emociones, sintieron bonito o piensan que Dios los está llamando y no era llamado de Dios. Cuando Dios llama al ministerio, nada lo va a detener. ¿Sabían eso? Cuando es de Dios el llamado, no solamente la persona está firmemente convencida, sino que ve la confirmación de Dios por medio de circunstancias y por medio de las palabras de la otra persona. En mi generación personal, no eran llamadas, estuvieron el primer año, el segundo año ya no regresaron, y no es pecado necesariamente, porque estas personas, muchos siguieron adelante, están sirviendo en la iglesia, pero no como pastor. Y eso es algo que necesitamos poner atención. Ahora, las palabras de la gente. Hay personas que quieren ser pastor, hermanos, jóvenes, y el pastor y la gente de la iglesia dice: ¿cómo tú, pastor? Pero si no vemos nada de seriedad en ti, o sea, en su mente uno dice: ¿cómo él quiere ser pastor? Realmente se va a ir a estudiar, esta persona, este joven, esta señorita, para servir al Señor, y no ven el carácter, no ven la seriedad, no ven la formación realmente de una persona que va a ir a servir al Señor. Dios lo puede usar para decirle: no es por esa dirección. Pero escucha, al final del día, nunca olvides que tu vida o nuestra vida no es guiada por opiniones humanas. Nuestra vida es guiada por la verdad de la palabra de Dios. Todo
todos los consejos o las opiniones que escuches, deberás filtrarlas a través de la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Todo lo que te digan, y de hecho, no solamente para cuando tú tomas decisiones en tu vida, es sabio escuchar. Y escucha, ponga atención, pero al final del día realmente es la palabra de Dios la que realmente tú vas a honrar y vas a estar firmemente convencido que es el Señor lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer. En Filipenses, Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 1 y el versículo 6 dice de esta manera, escuchen hermanos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un convencimiento cuando la obra del Espíritu Santo ha iniciado en la vida del ser humano, hermanos y hermanas, Dios la lleva hasta su completud, hasta su cumplimiento que termina, porque es algo de Dios. Todos los que estamos aquí, y deseo con todo mi corazón y asumo y digo que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros está atravesando diferentes circunstancias. Dios la sabe y tú la sabes, ¿cierto? Esta es la confianza que Dios nos da. Su verdad, somos hijos de Dios. Aslan is moving. Dios se está moviendo. Dios te está cerrando la puerta. Tú no te vas a deprimir, tú no te vas a enojar, tú vas a darle gracias a Dios. Tal vez tú dices, esta puerta está abierta y esto es lo que me gusta, Señor, te pido que, y se cierra esa puerta, tú no te enojas, tú no te deprimes, tú no te resientes, tú das gracias al Señor. ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas trabajan para nuestro bien. Y es Dios, vivimos en la voluntad de Dios. Mira tu vida en este momento, donde estás viviendo, mira tu situación financiera, mira todo. Eso ahora estás viviendo en la voluntad de Dios. Y Dios tiene un propósito en tu vida. Hemos hablado en el pasado ya de circunstancias difíciles que recuerdan es para exponer los patrones de la carne en tu vida. Y aquí lo que estamos viendo, hermanos, Dios está usando tantas cosas para guiar la vida de Jacob. Pero recuerden esto, Dios le hizo la promesa a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora que después Isaac y ahora Jacob. Y miren lo que está viviendo Jacob. Dios está detrás de todo eso. Mira lo que estás viviendo tú. Tal vez has llorado, tal vez te has preocupado y al final del día dices, ¿y para qué me preocupé? ¿Por qué? Porque te estás preocupando desde hace 20 años, desde hace 10 años, y aquí estás. De todas maneras, ve la gracia del Señor, Dios está guiando tu vida. Pasa por mi mente mi hijo Roberto, porque platico mucho con él, hermano, respecto a su vida. Él es soltero, 25 años, es un hombre de Dios, realmente Dios está trabajando de una manera que me sorprende. Si yo me consideraba que Dios me usaba cuando yo era joven, hermano, mi hijo creo se me sobrepasó, estoy hablando honestamente, pero él no tiene novia. Y él es un hombre de hogar. Realmente él, su vida está dando papi cuando esté casado, o sea, habla de familia y todas esas cosas. Pero algo que le digo es gloria a Dios, y seguimos orando, él sabe que estamos orando. Le digo esto, lo que no quisiera mismo es de que el enemigo te engañe y no disfrutes la vida cristiana y no sirvas al Señor con toda libertad por estar esperando a una compañera. Y eso se lo digo y él lo entiende, hermano, y no, ¿por qué? Porque digo, es que esta es la voluntad de Dios para ti en este momento que estés soltero. Estás trabajando. Entonces, mira hacia arriba, busca al Señor y dile, Señor, ¿me estás preparando? ¿O
¿Qué cosa es lo que puedo hacer ahora que no está mi esposa conmigo? Y estamos orando por su esposa porque con toda seguridad ya existe. Ya existe. ¿Dónde está? Yo no sé. Pero ya existe. ¿Qué edad tiene? No sé, pero oro con él y oro por su esposa y decimos, yo digo, Señor, cuídala, protégela. Ahí está, líbrala de tentaciones, Señor. Manténla fiel en tus caminos, que no se desespere, que aquí está mi hijo Roberto. Y recuerdo esto, hermanos, con mi hija Deney, ya que hablé de mi hijo Roberto para hacer justicia, con mi hija Deney también orábamos por su compañero. Y recuerdo pues que oraba y decía, Señor, cuídalo, protégelo, líbralo de tentaciones. Y Señor, yo hice esta oración, no sé si han escuchado mi testimonio, hermano, pero yo dije, Señor, que experimente sufrimiento para que sea humilde. Señor, permítele que experimente el sufrimiento para que tú trabajes y sea humilde su corazón. Hermanos, y después que se conoció con mi hija, y sacamos cuenta cuando yo hacía la oración, mi yerno tuvo un accidente en Irak, porque él andaba en el Army, y estuvo en el hospital internado, no recuerdo si fue todo un año un año entero en el hospital, un año en el hospital. Eso, hermano, y ahora vean la voluntad de Dios. Es el hombre de Dios que mejor Dios le pudo haber dado a mi hija. Su primer novio y su esposo. Su primer beso en los labios de mi hija. Aquí le dije yo, ahora sí besa a mi hija por primera vez, porque yo los casé y ha sido de bendición. Ellos están viviendo la voluntad de Dios. ¿Qué tiene Dios para ellos en el futuro? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y es exactamente lo mismo con nosotros. No estemos esperando, que el enemigo no nos engañe a esperar el momento ideal o el momento perfecto o aquello que tanto estamos deseando, ni para disfrutar la vida cristiana, ni para servir al Señor, hermano. Darle gracias al Señor por medio del servicio, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida en este momento. Amén, hermanos. Entonces vean, si seguimos leyendo Génesis 31, Dios advierte a no actuar en la carne. Del versículo 17 al versículo 24, entonces se levantó Jacob, subió a sus hijos y sus mujeres a los camellos y puso en camino a todo su ganado. Recuerden que tuvo mucho ganado Jacob, hermanos. Dice, y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido de Padan-Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y miren lo que hizo Raquel. ¿Qué hizo Raquel? Le robó los ídolos de su papá. Y Jacob engañó a Labán, arameo, o sea, su suegro, no haciéndole saber que se iba. O sea, él simplemente se fue. Mientras el suegro andaba trasquilando sus ovejas, Jacob se fue. Huyó, versículo 21, huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día de que ya iba Jacob, hermanos, con su familia, dice, fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Pero miren lo que sucedió, algo interesante. Versículo 24, y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Qué interesante, hermano, porque vean, Dios al suegro de Jacob, viendo obviamente la actitud con la que iba a encontrarse a su yerno que se había huido, le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Entonces
Jacob se fue, hermanos, y la pregunta que hacen muchos es, ¿y Raquel por qué se robó los ídolos de su papá? Bueno, los estudiantes de la Biblia, como no nos dice la razón, es atar cabitos o especular, pero algunos creen que porque la cultura creía que los dioses podían asegurar la fertilidad de la familia que tenía esos dioses. Otros dicen que porque los dioses garantizaban el derecho de Jacob de los bienes de Labán, su suegro. Cuando muriera, entonces si tenía los dioses, es posible de que le garantizaba que le iba a dar lo que fuera de su suegro Jacob. De Labán sería para Jacob. Pero otros también piensan que porque eran dioses de Raquel y practicaban la idolatría. Porque recuerden, hermano, que el papá de Raquel no era temeroso de Dios. Vivía en una región pagana y tenían ídolos, eran los ídolos de su papá. Y si Raquel así creció con un papá que lo guiaba a la idolatría, pues entonces ¿qué otra cosa iba a hacer Raquel? Sino también iba a practicar la idolatría. Versículos 19 y 20 de lo que ya leímos, hay un pero. Pero el papá de Raquel no estaba, entonces Raquel se robó los ídolos. Y además dice la Biblia también en ese pasaje que Jacob engañó a su suegro Labán. ¿O cómo lo engañó? Pues no le dijo que se iba, simplemente se fue. Ahora, esa palabra de engañar, recuerda que Jacob también engañó a su papá Isaac. Cuando ya Isaac estaba anciano y quería bendecir a Esaú, como instruido por la mamá, se puso hasta piel de oveja, de chivo, algo así en su brazo, y se hizo pasar por su hermano Esaú. O sea, Jacob engañó a su papá Isaac y tomó la primogenitura también de su hermano Esaú. Salió huyendo de su casa porque había engañado. Ahora también sale huyendo de la casa de su suegro, engañando a su suegro, y no le dice que se iba. Esto lo hizo mientras su suegro andaba trasquilando las ovejas. Vean el versículo 22 al 24. También, hermanos, Labán entonces lo sabe y sale a buscar a su yerno. Y como dije hace rato, no creemos que iba con muy buena intención. Con seguridad iba con mala intención hacia su yerno que se había ido con sus hijas y con toda su familia. Y creemos que estamos correctos diciendo eso porque... Entonces, ¿por qué Dios le dijo eso? ¿Cierto? En el versículo 24. Porque Dios le diría, guárdate que no hables descomedidamente con mi siervo Jacob. Porque Dios conocía realmente las intenciones. Eso de hablar descomedidamente, no solamente Dios se preocupaba de las palabras de Jacob. Hablar descomedidamente implica lo que iba a hacer. Cuando uno habla descomedidamente, enojado y le da rienda a la carne, es acción y palabra, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta? Que todo, hermano, es acompañado por palabras de la carne que resultan del poder de la carne.